Seguimos adelante con nuestra serie especial de videos dedicados al enorme universo de las consolas, y hoy les traemos un periférico que, aunque muchos ya conocen de nombre, tiene una historia muy curiosa y llena de detalles que vale la pena recordar. Este aparato fue lanzado por Nintendo a mediados de los 80, una época en la que la compañía estaba completamente decidida a revolucionar la manera en que jugábamos. Este dispositivo se conectaba directamente a la consola Famicom, de la que ya hablamos en el video anterior, y tenía como objetivo principal convertirse en una interfaz capaz de leer y también grabar información en un nuevo tipo de almacenamiento. Gracias a este invento, la consola ampliaba de manera impresionante la variedad de juegos y accesorios que podía utilizar, es decir, que ya no se limitaba únicamente al uso de cartuchos tradicionales. ¿De qué maravilla tecnológica estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de la Famicom Disk System, un nombre que muchos fan retro tienen grabado en el corazón. Así que sin más rodeos, abran paso porque arrancamos con esta historia. La Famicom Disk System era en esencia una unidad lectora de disquetes, aunque no de los disquetes comunes que existían por aquella época, sino de unos especiales diseñados exclusivamente para este sistema. Estos disquetes no solo tenían mayor capacidad de almacenamiento, sino que además ofrecían una mejora significativa en los archivos de sonido, permitiendo que los juegos tuvieran música y efectos auditivos más atractivos, algo que realmente marcaba la diferencia en aquellos años. Nintendo buscaba con este dispositivo una alternativa más económica para la distribución e intercambio de videojuegos, además de una manera de asegurar una participación aún mayor en un mercado que ya dominaba, pero que quería reforzar con ideas innovadoras. Aunque este periférico se comercializó únicamente en Japón, también marcó un avance notable para Nintendo dentro de su visión de conquistar el panorama global de las consolas. Si retrocedemos a 1985, encontramos una Nintendo prácticamente dueña absoluta del mercado japonés, con más de 3 millones de consolas vendidas. Esto generó una enorme demanda de nuevos títulos, productos y propuestas. En ese tiempo los cartuchos no eran tan accesibles para el consumidor promedio, fácilmente podían costar unos $30, y esto se debía principalmente al alto precio de los semiconductores, un componente clave en la fabricación de cada cartucho. Ahora bien, ¿cómo nació exactamente esta idea dentro de Nintendo? Todo comenzó cuando ese mismo año la empresa Hudson se acercó para proponer una alianza destinada a distribuir videojuegos en un formato de tarjetas. Estas tarjetas ofrecían mejores prestaciones y además la posibilidad de ser regrabadas con juegos nuevos a un costo menor. Para Nintendo, esta idea fue un chispazo que encendió una gran oportunidad. La propuesta de Hudson realmente llamó la atención de Nintendo, pero el elevado costo de la tecnología y además el pago de regalías por juego no terminaban de convencer a los directivos. Sin embargo, lejos de dejar pasar esta oportunidad, Nintendo decidió tomar el concepto y desarrollarlo internamente. Fue entonces cuando recurrieron nuevamente a una figura clave en su historia, Masayuki Uemura, el mismo ingeniero detrás del diseño de la Famicom y un personaje crucial dentro de la compañía. Esta vez se le encargó la misión de crear un sistema propio inspirado en la propuesta de Hudson, pero completamente bajo el control de Nintendo. La idea era que cualquier jugador pudiera comprar un juego y posteriormente regrabar otro distinto en el mismo medio, utilizando para ello unas máquinas o kioscos especiales que se instalarían en tiendas de videojuegos de todo Japón, ubicaciones estratégicas donde miles de jugadores podían acceder fácilmente. Una vez armado el equipo de Uemura, se evaluaron distintos tipos de medios de almacenamiento que pudieran cumplir tanto los requerimientos técnicos como los objetivos de costos. Analizaron varias opciones, cada una con ventajas y desventajas, y finalmente decidieron que el candidato ideal sería un disquete. Tal vez hoy suene extraño que un videojuego completo pudiera almacenarse en un medio tan simple y aparentemente limitado como un disquete, pero para mediados de los 80 resultaba más que suficiente y de hecho ofrecía una fiabilidad sorprendentemente buena. Por supuesto no se trataba de un disquete común, sino de uno con características de seguridad mejoradas y un tamaño diferente al estándar de PC.
Todo esto estaba pensado para dificultar la piratería y proteger el contenido. Con el proyecto ya terminado, finalmente, el 21 de febrero de 1986, Nintendo lanzó oficialmente en Japón el nuevo periférico bajo el nombre de Famicom Disk System, a un precio de 15.000 yenes, equivalente a aproximadamente $80 de aquella época. Junto con el lanzamiento del periférico, Nintendo puso a la venta un juego que aprovecharía al máximo los 128 kilobytes disponibles en cada uno de los nuevos floppy disks. Ese título sería nada más y nada menos que el legendario Legend of Zelda, que con el tiempo se convertiría en un ícono absoluto de la industria. Para impulsar el lanzamiento, Nintendo preparó una enorme campaña publicitaria, colorida y llamativa, y además presentó una mascota oficial, un simpático disquete amarillo llamado Discun, que representaba el espíritu del nuevo formato. El mensaje de toda la campaña era claro: lo nuevo, lo fresco y lo moderno saldría primero para la Disk System. Durante su primer año, este sistema vendió alrededor de 2 millones de unidades solo en Japón, una cifra impresionante. El paquete incluía la unidad de disquetes y un cable con un adaptador especial para la Famicom llamado RAM Adapter, el cual se conectaba a modo de cartucho modificado. El adaptador de corriente no venía incluido en el paquete, ya que era opcional. La unidad podía funcionar sin problemas usando 6 pilas tipo C, esas pilas grandes usadas en linternas, que además ofrecían una duración bastante razonable. El RAM Adapter contenía más memoria interna y un chip de sonido capaz de añadir un canal adicional, lo que permitía efectos de audio más elaborados y una música de mejor calidad, elevando notablemente la experiencia para los jugadores. Cada disquete podía almacenar 64 kilobytes por lado, lo que abría la posibilidad de incluir 1 o 2 juegos dependiendo del tamaño. Para darle un buen empujón a este dispositivo, Nintendo apostó por juegos míticos como Castlevania, Kid Icarus, Metroid y por supuesto la continuación de un gran clásico, con el lanzamiento de Super Mario Bros. 2. Los primeros disquetes de la Famicom Disk System eran amarillos y tenían grabadas unas letras de Nintendo en bajo relieve con una forma muy particular. Esto no era decoración, esa textura permitía que el sistema detectara si el disco era original o alguna copia pirata. Algo curioso es que estos disquetes no tenían protección en la ventana donde se veía el disco magnético, a diferencia de los disquetes de PC de 3,1 de la época, que sí venían protegidos. ¿Por qué Nintendo decidió dejarlos tan expuestos? Pues simplemente para reducir costos. Mientras un cartucho podía costar unos $30 o más, los disquetes tenían un precio mucho menor, entre 15 y $20. Un disco en blanco valía cerca de $12 y además la opción de regrabar otro juego costaba solo $3. Si el usuario quería el manual, pagaba $1 extra y listo. Un detalle simpático que dejó este sistema de regrabado es que muchos juegos encontrados hoy no coinciden con la etiqueta que llevan en la carcasa, un claro resultado de regrabar disquetes. Como Nintendo tenía la filosofía de siempre dar más a sus clientes, se animó a crear concursos especiales usando disquetes de color azul. La idea era simple pero genial: si lograbas un buen puntaje en el juego, debías grabarlo en ese mismo disquete azul y llevarlo a unos puntos autorizados, donde enviaban la información directamente a la sede central de Nintendo. Si estabas entre los mejores puntajes, podías recibir juegos o premios en tu casa, como el famoso cartucho dorado de Punch-Out! A nivel técnico, quienes realmente aprovecharon esta nueva tecnología fueron los desarrolladores, ya que podían crear juegos más grandes y duraderos, e incluso incluir la opción de guardar la partida, algo imposible en la Famicom estándar. Esto abrió la puerta a géneros nuevos para la consola, como los RPG o juegos de rol, que hoy son muy populares. Nintendo cumplió lo que prometió y durante 2 años lanzó juegos únicamente para la Famicom Disk System. Para los jugadores esto fue genial, porque sentían que haber comprado este accesorio sí marcaba una diferencia real. Si bien esta nueva tecnología era genial, también tenía un lado negativo. Los disquetes, aunque muy prácticos, eran bastante frágiles. Con solo golpearlos o doblarlos ligeramente, podían dañarse, cosa que no sucedía con los cartuchos tradicionales, que al fin y al cabo eran cajas duras de plástico.
El sistema de carga de los juegos tampoco era precisamente rápido. Aparecía ese ya clásico mensaje de loading, que hoy nos parece normal, pero en ese entonces podía desesperar a más de uno. Además, después de mucho uso, la disquetera comenzaba a fallar por culpa de su sistema de banda, esa pequeña correa de jeve que con el tiempo se estiraba y perdía precisión. Aún así, fuera de esos detalles, el sistema era bastante original y aportaba mejoras muy interesantes a la Famicom normal. Pero claro, llega la gran pregunta, ¿qué fue lo que pasó para que una tecnología tan prometedora terminara fracasando? Pues en resumen podríamos señalar 4 razones principales. La primera tiene que ver con los semiconductores. Como mencionamos antes, a mediados de los 80 eran muy costosos, pero con el tiempo bajaron mucho de precio, algo que hizo que los cartuchos también se volvieran más baratos. La segunda razón fue que Nintendo lanzó en el mercado americano cartuchos con baterías internas, lo que permitía guardar las partidas. Esa función antes era exclusiva de la Disk System, así que dejó de ser un atractivo diferenciador. Como tercer punto, la propia Nintendo cobraba comisiones a las empresas por convertir un juego de cartucho a disco, además de los pagos por derecho de copyright al lanzar títulos en este nuevo formato. Eso aumentaba los costos para los desarrolladores, así que muchos simplemente dejaron de usarlo. Y finalmente, la piratería. Aunque Nintendo intentó que el sistema fuera seguro, con el tiempo aparecieron copias ilegales que lograron saltarse las restricciones del dispositivo y se hicieron pasar por disquetes originales sin que la Disk System pudiera detectarlo. Estas razones fueron las que llevaron a Nintendo a cancelar el lanzamiento de este dispositivo en territorio americano y en cualquier otra región fuera de Japón. Aún así, la Disk System se vendió muy bien en su país de origen, alcanzando más de 4 millones de unidades. Fue tan querido que los kioscos de regrabado funcionaron hasta el 2003 y el servicio oficial de la marca se mantuvo hasta el 2007, conviviendo incluso con consolas como la PlayStation 3, la Wii o la Xbox 360. En definitiva, la Famicom Disk System terminó convirtiéndose en una pieza de colección para los fans de los 8 bits y para toda la cultura nintendera en general. Luego de ver la fascinante historia de este novedoso dispositivo de Nintendo, llegamos a la parte del video que muchos estaban esperando. Tenemos aquí una Famicom Disk System lista para revisarla, empezando desde el exterior y por supuesto echándole un vistazo a la parte interna, al corazón electrónico de este mítico dispositivo. Así que no se diga más y vamos directo a ello. La Disk System tiene un diseño compacto y minimalista, optimizado en sus dimensiones para acoplarse a la consola Famicom. Su carcasa está fabricada en plástico rígido, con superficies lisas y bordes suavemente redondeados, que le dan un aspecto limpio y ordenado. Básicamente es una lectora de disquetes con una ranura de ingreso en la parte frontal y 2 conexiones en la parte trasera. También podemos apreciar el dispositivo RAM Adapter, que es el conector que enlaza la Disk System con la Famicom. En conjunto, la consola Famicom y la Disk System transmiten una estética sobria, doméstica y claramente alineada con el diseño tecnológico de Nintendo de mediados de la década de los 80s. En la parte frontal podemos apreciar hacia el lado derecho un LED rojo que se ilumina cuando la Disk System tiene energía. Al costado un botón amarillo para la expulsión de disquetes y arriba la ranura donde se insertan estos dispositivos con los juegos. En la parte posterior solamente tiene 2 conectores. El del lado derecho es para la RAM Adapter, que a su vez se conecta a la Famicom, y el del lado izquierdo el conector para el adaptador de energía. En la parte superior de la Disk System se puede observar el compartimento para las 6 pilas tipo C. Si desplazamos la tapa apreciamos cómo quedan dispuestas. Recordemos que este dispositivo podía funcionar con pilas y también con un adaptador enchufable que no venía incluido. Muy bien, ahora procederemos a desarmar la Disk System. Primero ubicaremos en la parte inferior los 6 tornillos tipo estrella que debemos sacar.
Pero antes de utilizar el desarmador, extraeremos primero las 6 pilas tipo C. Ahora sí, a desarmar. Luego de extraer los 6 tornillos, procedemos a voltear el dispositivo para quitar la parte superior de la carcasa. En esa posición ubicaremos y retiraremos 2 tornillos tipo estrella en el compartimento de las pilas, lo que nos permite mover esta especie de caja. Listo, ahora sí podemos observar la electrónica interna de la Disk System. Por un lado vemos el circuito impreso donde se encuentra el regulador de corriente y la electrónica que transforma la información de la lectora de disquetes hacia el RAM adapter, que a su vez se comunica con la Famicom. También podemos ver la lectora de disquetes, principalmente el motor que hace girar el disco magnético que contiene cada juego. En esta parte observamos una estructura plástica que contiene algunas piezas mecánicas y principalmente el cabezal de lectura de disquetes. Ahora veamos lo que sucede con la lectora cuando insertamos un disquete. Como habíamos mencionado, el disquete de la Disk System no es el clásico que usaban las PCs de la época, ya que tenía dimensiones distintas y sobre todo en la parte inferior las letras de Nintendo en bajo relieve, que era una medida de seguridad. El proceso es idéntico al de las clásicas disqueteras de PC. Podemos observar cómo el mecanismo está interconectado, haciendo que el botón amarillo de expulsión sobresalga y a la vez la estructura plástica con el cabezal de lectura se cierre para hacer contacto con el disco magnético del juego. Si estaría con energía la Disk System, al insertar el disquete se activaría el motor, que mediante una banda de goma haría girar el disco magnético del juego. Ahora veamos lo que pasa cuando presionamos el botón amarillo de expulsión. Pues se da el proceso inverso, se levanta el cabezal de lectura del disco magnético y luego se expulsa el disquete. Bien, ahora que dimos un breve vistazo a las partes internas de la Disk System, procederemos a cerrarla. Colocaremos nuevamente los 2 tornillos que sostienen el compartimento de las pilas. Luego colocaremos la carcasa superior del dispositivo, asegurándonos que encaje correctamente. Posteriormente voltearemos la Disk System para asegurarla con los 6 tornillos tipo estrella. Una vez que todo esté asegurado, la regresamos a su posición normal y colocamos las 6 pilas tipo C que tenía el dispositivo. Finalmente, colocamos la tapa. Ahora veamos el RAM adapter. Como mencionamos, este dispositivo se encarga de enviar la información de la Disk System hacia la Famicom. Podemos apreciar que una parte de su estructura es igual a la de un cartucho de juego, ya que servirá para conectarse en la ranura de la Famicom destinada para este fin. También podemos ver el cable conector que se enchufará en la Disk System.
Después de ver por fuera el RAM adapter, veamos cómo es en su interior. Primero apoyaremos el dispositivo en la parte plana para ubicar los tornillos que debemos quitar. Luego de ello, con un desarmador tipo estrella, procedemos a sacarlos. Una vez extraído todos los tornillos, procedemos cuidadosamente a separar la carcasa. Ahora podemos apreciar la electrónica interna de este dispositivo, que es similar a la de un cartucho de juegos. Observamos básicamente un conjunto de chips encargados de gestionar la transferencia de datos entre la consola y la unidad de disquete, el manejo de hardware adicional para el sonido y la memoria para almacenar temporalmente los datos del programa del juego que se carga desde el disquete. También podemos apreciar el conector de 60 pines que se inserta en la ranura de cartuchos de la Famicom. Luego de haber visto la parte externa e interna de la Disk System, ahora veamos cómo se conecta con la consola Famicom. Primero ubiquemos el puerto donde se conecta el RAM adapter. Luego posicionaremos la consola Famicom encima de la Disk System e insertaremos el RAM adapter en la ranura de cartuchos de la consola. Una vez realizado esto, nos dirigimos a la parte posterior de ambos equipos para conectar el RAM adapter al puerto de la Disk System. Consideremos que este conector tiene una sola posición, por lo que no hay forma de conectarlo mal. Una vez hecho todo esto, estamos listos para disfrutar lo mejor de la tecnología ochentera que nos dio Nintendo. Bien amigos, este video ha llegado a su final. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos gustaría leer sus comentarios abajo. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el video con todos los amantes de lo retro. Hasta pronto.